Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Isaac del Toro llevaba semanas tramando un plan frío, calculado hasta el último detalle, con la mente de un ajedrecista que ya sabía exactamente dónde y cuándo iba a golpear. Un plan diseñado para una sola cosa: destruir al español y al francés que se interponían entre él y el podio del Tour de Francia. Y lo consiguió, sin necesitar ni un solo ataque de más. Hoy te voy a contar tres cosas. La primera, cómo Juan Ayuso y Paul Seixas llegaron a la cita más importante del Tour completamente desgastados, justo cuando más les dolía. La segunda, el secreto que Isaac guardaba desde hacía un mes y que explica por qué esa montaña, para él, nunca fue territorio desconocido. Y la tercera, quédate hasta el final porque es la que de verdad da la vuelta a todo, lo que Isaac estuvo dispuesto a sacrificar por Tadej Pogačar y que nadie vio venir hasta que ya era demasiado tarde. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos ya al lío. Vamos a rebobinar la película, porque vista del derecho no dice nada. Vista del revés cuenta una historia completamente distinta. Todo el mundo recuerda la etapa 15 por el podio de Isaac. Casi nadie se ha parado a mirar cómo llegaron los otros dos nombres que peleaban ese mismo puesto. Juan Ayuso venía arrastrando una acumulación de desgaste que se remonta varios días atrás, con jornadas de alta montaña encadenadas sin apenas margen de recuperación real. Primero los Vosgos, con sus puertos cortos pero brutales, y apenas 24 horas después, sin transición, los Alpes de verdad. Ese tipo de golpe físico no se nota en la clasificación del día, se nota 3 o 4 etapas después, cuando el cuerpo ya no tiene reservas para responder en el momento exacto en que hace falta. Es una bomba de relojería que no explota el día que se activa, sino varios días después, cuando ya nadie la está mirando. Paul Seixas, la gran revelación francesa de este Tour, llevaba encima además el peso añadido de defender un maillot blanco que había conseguido arrebatarle al propio Isaac apenas unos días antes, en un desgaste físico y mental que rara vez se cuenta en las crónicas oficiales. Defender un maillot no es solo pedalear, es correr con la tensión constante de saber que cualquier mal gesto te lo puede costar. Cuando llegó el momento decisivo en el plató de Soleilson, ninguno de los dos llegó fresco. Y eso, en una montaña de categoría especial, se paga carísimo. El dato es tan simple como demoledor. En esa misma etapa, con el trío de cabeza formado por Pogačar, Isaac y Evenepoel tirando fuerte, Seixas y Ayuso cayeron. No resistieron el ritmo, se quedaron atrás, sin munición para responder al ataque. No fue un mal día suelto, fue el impacto de un golpe que llevaban días recibiendo sin saberlo, y que en el momento decisivo terminó de tumbarlos. Y aquí es donde conviene hacerse la pregunta incómoda. ¿Fue solo mala suerte que los dos rivales directos de Isaac por el podio cayeran precisamente así, precisamente ese día? Nosotros no vamos a afirmar que fue una emboscada orquestada desde fuera. Lo que sí podemos decirte, con los datos delante, es que el desgaste fue real, verificable, y que benefició a Isaac en el momento exacto en que más lo necesitaba. Esto no se sostiene solo en un dato aislado. Es la consecuencia de un equipo que gestiona los esfuerzos de sus corredores con una precisión que el resto del pelotón todavía no ha conseguido igualar, y de un corredor que sabe exactamente cuándo guardar fuerzas y cuándo gastarlas hasta la última gota. Aquí entra la segunda pieza del rompecabezas, y esta es la que de verdad cambia cómo hay que mirar todo lo demás. El plató de Soleilson no era una montaña cualquiera para Isaac del Toro. El 14 de junio de este mismo año, en la última etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, antes conocido como el Criterium del Dauphiné, Isaac ya subió esa misma cima, y no la subió de cualquier manera. Atacó en solitario a 8 kilómetros y 800 metros de la coronación, y llegó a meta con un minuto exacto de ventaja sobre Juan Ayuso, que fue segundo esa tarde. Aquel día, además, Isaac venía de ganar también la jornada anterior, en el Gran Colombier, completando un doblete que le dio la general de aquella carrera después de empezar el fin de semana en la 10ª posición. Sus propias palabras entonces fueron que era una victoria muy especial para él y para todo el equipo. Piensa en lo que eso significa de verdad. Mientras el resto del pelotón llegó a la etapa 15 del Tour de Francia a ciegas, como un ejército marchando sobre terreno desconocido, Isaac ya sabía qué se sentía en las piernas subiendo cada metro de esa montaña. Sabía dónde apretaba de verdad, dónde llegaba el momento de aguantar y dónde el momento de atacar, donde la carretera se suaviza un instante antes de volver a golpear y en qué punto exacto el cuerpo empieza a pedir tregua sin conseguirla. Como un pianista que ya se sabe la partitura de memoria, mientras el resto todavía está leyendo las notas por primera vez. No estaba descubriendo nada, estaba repitiendo una lección que ya se había aprendido de memoria un mes antes, en el mismo campo de batalla. Y el gran
gran perjudicado de esa ventaja, otra vez, fue el mismo hombre, Juan Ayuso, que un mes después de perder un minuto contra Isaac en ese mismo sitio, volvió a caer en el momento decisivo, esta vez cediendo cerca de 2 minutos completos. La montaña, para Isaac, no era territorio nuevo, era territorio ya conquistado, su montaña. Y hay un detalle más que conviene añadir aquí, porque termina de cerrar el argumento. Isaac no fue el único que fue a reconocer esas rampas antes de que el Tour las convirtiera en el escenario decisivo. Paul Seixas hizo lo mismo, pero 5 días después, acompañado de su director deportivo, ya con la carrera encima y con menos margen para asimilar cada detalle del terreno. Cuando le preguntaron en zona mixta qué se había llevado de esa visita, respondió con una frase que lo dice todo sobre cómo se vivía aquello desde fuera, que se guardaba los secretos para sí mismo. El problema es que, para entonces, el verdadero secreto ya lo tenía otro. Isaac llevaba un mes de ventaja en esa carrera silenciosa y ni el propio Seixas parecía saber contra quién competía de verdad. Hay todavía una pieza más que encaja en todo esto y que casi nadie ha conectado con el resto de la historia. El día antes de la etapa 15, Tadej Pogačar dejó una frase que en su momento sonó casi a comentario de pasillo. Dijo que la etapa siguiente sería mucho más difícil de controlar que la anterior, que habría muchas opciones sobre la mesa. En su momento, la mayoría lo interpretó como una simple valoración del perfil de la etapa. Visto con la información que tenemos ahora, suena a algo completamente distinto. Suena al aviso, apenas disimulado, de que el UAE ya tenía el terreno cartografiado y el golpe preparado. No hizo falta ningún anuncio explícito, bastaba con conocer el campo de batalla, conocer el desgaste acumulado del enemigo y confiar en que la pieza que faltaba, la montaña ya conquistada de antemano, hiciera el resto. Hay una comparación que conviene hacer aquí, porque explica mucho de por qué el UAE sigue mandando en este Tour por encima de cualquier otro equipo. Mientras Red Bull tuvo que repartir esfuerzos entre las ambiciones de Evenepoel y de Lipowitz, compañeros de equipo compitiendo de facto por objetivos parecidos, y mientras Ayuso corría prácticamente solo dentro de un Lidl Trek, sin la profundidad necesaria para sostenerlo en el momento decisivo, el UAE llegó a la etapa más importante del Tour con 2 hombres capaces de pelear arriba al mismo tiempo, uno por la victoria de etapa y otro por el podio de la general. Ningún otro equipo del pelotón puede permitirse hoy ese lujo de estructura y planificación conjunta. Y esa profundidad no se ve solo en los 2 protagonistas de arriba. Adam Yates, compañero de Isaac en el UAE, pasó prácticamente toda la etapa metido en la fuga del día, gastando energía kilómetro tras kilómetro para nada que apareciera en ningún titular, hasta colocarse al frente del grupo en el momento exacto en que Pogačar necesitaba el primer relevo antes de lanzar el ataque. Ese trabajo no lo va a ver nadie en ninguna estadística destacada, pero sin él, la operación no habría tenido el mismo filo. 3 piezas ya sobre la mesa: el desgaste real de los rivales, la montaña ya conquistada de antemano y una estructura de equipo que ningún otro puede igualar. Y todavía falta la más importante. Y ahora, la tercera pieza, la que de verdad da la vuelta a toda la historia, porque hasta ahora todo lo que hemos contado habla de estrategia, de cálculo, de ventaja preparada con tiempo. Lo que viene ahora habla de otra cosa completamente distinta, de sacrificio. En pleno descenso de la etapa 15, Jonas Vingegaard sufrió una caída durísima al encontrarse con una isleta sin señalizar en una curva. Isaac iba justo ahí, en el mismo tramo, a centímetros del mismo golpe, bajando la velocidad a la que se baja en un descenso de un Tour de Francia, donde no hay margen de reacción de más de una fracción de segundo. Y tuvo que tomar una decisión en ese instante que él mismo ha descrito después con una honestidad que pocas veces se escucha en este deporte. Sus palabras exactas fueron que tenía que decidir si se estrellaba él o entraba en Tadej. Así que decidió estrellarse él mismo para evitar que Pogačar acabara igual que Vingegaard, retirándose del Tour. No fue un gesto improvisado de heroísmo de última hora contado por un periodista para adornar la crónica. Fue una decisión consciente, tomada por el propio protagonista y confirmada por él mismo delante de los medios al día siguiente, con la misma naturalidad con la que se cuenta cualquier otro dato de carrera. Isaac no salió indemne de esa decisión. Terminó la etapa con dolor real en la espalda y en la pierna izquierda, molestias que empezó a notar precisamente en el tramo final de la subida, cuando el cuerpo ya no tenía adrenalina de sobra para disimular el golpe. Él mismo lo contó así, que se encontraba bastante bien nada más levantarse, pero que después de retomar el ritmo de carrera, el dolor fue apareciendo poco a poco, primero en la espalda y después bajando hasta la pierna izquierda. Y aún con ese dolor real, siguió pedaleando junto a Pogačar hasta el final, sin bajarse del ritmo, sin pedir tregua. Durante toda la subida final, fue el propio Pogačar quien no dejó de preguntarle cómo se encontraba. Isaac lo recuerda así, que Pogačar le repetía una y otra vez: ¿cómo estás, Isaac? Ánimo, vamos al ritmo que puedas. El líder de todo el Tour, en la etapa que iba a decidir su propio quinto triunfo, dedicando parte de su energía a comprobar que su gregario aguantaba en pie. Y cuando cruzaron la meta, el eslovaco
esloveno se acercó a él visiblemente emocionado y le dio un abrazo que no necesitó palabras para explicar lo que significaba. Isaac, después, solo pudo decir que le resultaba increíble que alguien como Tadej quisiera comprometerse así con él y que siempre se lo agradecería. No todo el mundo ha recibido esta historia con el mismo cariño. Juan Ayuso, extraordinariamente, restó importancia al gesto de su antiguo compañero de equipo hacia Isaac, con un comentario displicente que sonó afuera de lugar viniendo de quien viene, sobre todo teniendo en cuenta que fue precisamente Isaac quien esa misma tarde le sacó casi 2 minutos en la clasificación general. Y hay quien, desde fuera, ha ido todavía más lejos cuestionando el propio papel de Isaac dentro del equipo. Una antigua leyenda del ciclismo español ha llegado a decir que él, con 22 años, jamás aceptaría el papel de simple gregario que Isaac desempeña junto a Pogačar, insistiendo en que a esa edad lo único que de verdad se busca es ganar, sin mirar cuánto dinero paguen por conformarse con menos. Es una opinión respetable, y entendemos por qué alguien puede pensar así, pero las palabras se las lleva el viento, y los podios se quedan escritos para siempre. Isaac, con hechos y no con palabras, ya ha respondido a esa crítica de la única forma que de verdad importa, subiéndose al podio real de la clasificación general de este Tour de Francia, algo que ni Ayuso ni Seixas han conseguido todavía. Ayuso y Seixas cayeron en el momento decisivo. Isaac llegó a esa misma montaña con el terreno ya conquistado un mes antes, y cuando la carretera le puso delante la decisión más difícil de toda su carrera, no dudó ni un segundo, eligió el sacrificio. Conviene mirar todo esto con la perspectiva de la primera mitad del Tour, porque el contraste es brutal. Hace apenas 5 días, en Le Lieuran, Isaac vivió el peor momento de toda su carrera en esta ronda. Perdió varias posiciones de golpe por el desgaste de repartir energía entre proteger a Pogačar y defender su propia clasificación general. En ese momento, cualquiera podía pensar que ese bajón marcaba el techo real de sus opciones en este Tour. Lo que ha pasado después demuestra justo lo contrario. Desde aquel tropiezo, etapa a etapa, Isaac ha ido cerrando esa herida sin necesitar ningún golpe de suerte. Aguantó intacto el día del récord de velocidad, sobrevivió sin un rasguño a la tormenta y la caída masiva del pelotón. No perdió nada en la jornada del intruso que se coló en la general gracias a una fuga. Remontó tras una avería mecánica real para ganarle el sprint a los mejores del mundo. Y ahora, en la etapa más exigente de toda la segunda semana, ha demostrado que aquel bajón del Le Lieuran fue exactamente lo que parecía entonces. Una excepción puntual, no el principio de una crisis. La línea que va de aquel mal día hasta el podio de hoy no es una casualidad. Es la curva de un corredor que sabe encajar un golpe, aprender de él y volver más fuerte en la siguiente cita. Hay algo más que conviene subrayar sobre el carácter de Isaac, más allá de los datos y de la estrategia. La decisión que tomó en el descenso, la de sacrificarse él mismo antes que arrastrar a su líder, no fue un cálculo frío hecho sobre el papel. Fue una reacción instintiva, tomada en el peor momento posible, con el cuerpo ya lanzado a la velocidad de un descenso alpino. Ese tipo de reflejo no se entrena en un gimnasio ni se planifica en una reunión de equipo. O lo tienes o no lo tienes. Y el hecho de que Isaac lo tuviera, justo el mismo día en que también se demostraba lo bien preparado que llegaba a esa montaña, es lo que convierte esta historia en algo más grande que una simple victoria deportiva. La clasificación general, después de todo esto, deja a Isaac tercero, a 5 minutos y 58 segundos de Pogačar, y con una ventaja de 25 segundos sobre Paul Seixas en la pelea por el maillot blanco de mejor joven. Una ventaja pequeña sobre el papel, pero pesa mucho más de lo que parece. Todo esto tiene además una dimensión histórica que merece nombrarse. Isaac ya era el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia en 36 años, desde Raúl Alcalá. Pero lo que estamos viendo ahora, un plan sostenido durante semanas, ejecutado con precisión y coronado con un gesto de sacrificio que ha conmovido al propio líder de la carrera, es un nivel de ciclismo completo que va mucho más allá de una sola victoria de etapa. Es la combinación de cabeza, piernas y carácter que separa a los corredores que ganan un día de los que construyen algo que dura toda una carrera profesional y que en 36 años ningún compatriota suyo había logrado ver tan de cerca. Queda todavía un matiz sobre Paul Seixas que merece su propio espacio, porque su caso es distinto al de Ayuso. Con apenas 19 años, Seixas ha sido la gran sorpresa de este Tour de Francia, y defender el maillot blanco frente a rivales con más experiencia en grandes vueltas es, de por sí, una hazaña notable para alguien de su edad. Pero la presión de sostener ese maillot durante días seguidos, etapa tras etapa, en un cuerpo que todavía está terminando de formarse físicamente para el desgaste de 3 semanas de carrera, tiene un límite. Cuando ese límite llegó, coincidió, otra vez, con el día en que Isaac ya llevaba un mes de ventaja mental sobre esa montaña concreta. No es un reproche hacia Seixas, que ha corrido un Tour extraordinario para su edad. Es, simplemente, otra pieza más que explica por qué el resultado de la etapa 15 fue tan contundente como fue. Todo esto, sumado, deja de sonar a una serie de coincidencias sueltas y empieza a sonar a algo mucho más parecido a una operación ejecutada con precisión militar. El
enemigo desgastado en el momento justo, el terreno ya conquistado un mes antes, y un soldado capaz de anteponer el sacrificio a la gloria personal cuando la batalla lo exigió. Ningún otro corredor de este tour ha reunido estas tres armas al mismo tiempo, en el mismo día, en la misma montaña. ¿Creéis que este plan de Isaac, sumado a su capacidad real de sacrificio por el equipo, es la combinación que de verdad puede llevarlo hasta el podio de París? Yo tengo mi respuesta. Quiero leer la tuya. Déjamela en los comentarios y vamos todos a apoyar al torito aquí abajo. Ahora toca ver si ese plan sigue teniendo recorrido, porque lo que viene en la carretera va a poner a prueba precisamente esa ventaja que Isaac se ha ganado con tanto esfuerzo. La próxima gran cita será una contrarreloj individual, un terreno completamente distinto al de la montaña, un duelo a espada, sin escudos detrás de los que esconderse. Aquí no hay compañeros que puedan marcar ritmo, no hay grupo en el que refugiarse, no hay táctica compartida. Es un corredor solo contra el crono, contra sus propias sensaciones y contra el resto del pelotón que corre exactamente el mismo recorrido en otro momento del día. Ahí, Remco Evenepoel, campeón olímpico de la especialidad, parte como favorito casi indiscutible. Isaac tendrá que defender esos 25 segundos sobre Seisas para no perder el maillot blanco y, sobre todo, intentar no ceder demasiado terreno frente a un rival que en ese formato concreto está entre los 3 o 4 mejores del mundo actualmente. No será un terreno cómodo para nadie que dependa solo de las piernas, pero Isaac ya ha demostrado esta semana que su ventaja no depende solo de eso. Y hasta aquí el video de hoy, fanáticos del pedal, con toda la historia completa que se escondía detrás de un día que va a quedar en la memoria de este tour. Si todavía no le has dado like, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene en los próximos días de este Tour de Francia.